Sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno, ¿cómo le ha ido con el caso clínico? Rodrigo, Sí, doctor. el resto, por favor, quiero que enciendan las cámaras. Yo tengo re mala señal. Si me corta, si prendo la cámara, doctor, estoy desde el teléfono. ¿A dónde está usted? Acá en La Rioja, pero tengo mala internet. Mala señal de internet. ¿Aló? Bien, vamos el resto, chicos, todos con las cámaras encendidas. Profe, a mí no me funciona la cámara, estoy con el celular. ¿Y qué le pasa a la cámara? Se me rompió el celular, no sé bien qué le pasó. Se me cayó y dejó de funcionar la cámara del celular. Bueno, Profe, traten de solucionar el tema de las cámaras, por favor. profe, ¿Sí? disculpe, yo me operé la nariz ayer y la verdad es que no me siento cómoda para prender la cámara hoy. Bueno, muy bien. Bien, bueno, el Profe, resto, disculpe, se lo escucha muy bajito. Si es que está hablando, se lo escucha muy bajo. ¿el resto me escucha así bajo también? ¿O es únicamente el alumno Penachi? Sí, Sí, se lo doctor, se le escucha escucha abajo. bastante bajo. Bastante bajo. Como que tiene el micrófono lejos, pero se lo escucha muy Se lo bajito. tapa. Sí, Doc, se lo escucho muy, muy bajo. Ahí mejor. Sí, Sí, un mejor. poco. Bueno, ya le vamos a aumentar el volumen. Ahí mejora, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, era el volumen. Bueno, ¿alguien que quiera leer la historia clínica o voy preguntando? Como quieran. Ahí lo leo yo, profe. Muy bien. Pero recuerden que quiero, por eso yo les di unos minutos para que pudieran hacerla a la historia clínica ustedes y ordenarla según lo que hablamos en la clase pasada. ¿Recuerdan? Que habíamos hablado del motivo de consulta, de la enfermedad actual, de los antecedentes de la enfermedad actual, de los antecedentes personales. Por eso yo le di un caso clínico todo desordenado para que ustedes puedan organizarlo según el formato de la historia clínica. O sea, leo la foto que usted mandó o leo Lo una que historia usted, clínica ordenada. claro, la historia clínica ordenada. Bueno, yo no lo ordené tal cual paso a paso en la historia clínica, o sea, exactamente ordenado, pero lo separé por lo menos en el paciente que consulta, el motivo de consulta, anamnesia, examen físico y laboratorio. O sea, en ese orden A ver, lo anoté. perfecto. Bueno, el paciente es una mujer de 48 años. Su motivo de consulta es un edema malleolar que lleva 3 meses teniendo. En la anamnesis, ella refiere que tomó unos diuréticos que le prestó una amiga, pero que se le terminaron. Aumentó de 9 a 11 kilos en los últimos meses y dice llevar una alimentación saludable con ejercicio. Fue diagnosticada en el pasado con diabetes mellitus tipo 2 y no controla su glucosa ni volvió a ver al médico, Bueno, pero sí toma sulfonilureas. fíjate ahí, Luciano. Sí, Todos van a hacer críticas constructivas para que aprendan. Eh, Profe, está muy bajo. ¿Ahí me escucha? sí. Bien. Sí. Lo que le decía es que, fíjense cómo ahí Luciano ha empezado bien con tu historia clínica, pero después ya empezaste a mezclar todo. Ya me hablaste de Yo puse antecedentes. distinto. ¿Perdón? Yo también lo puse Yo distinto. puse.
Yo puse como motivo de consulta solo la hinchazón del Hinchazón. persistente de los pies y tobillo. Bien, ese es motivo Y de ahí lo consulta. demás yo coloqué enfermedad actual. ¿Y en enfermedad actual qué pusiste? Que el paciente relata que está así hace 2, 3 meses, donde se medicó, automedicó, y también informa el aumento de peso. A ver, ahí Eso yo también puse. tenemos otro error que me estás aumentando otro síntoma ahí que no lo pusiste en motivo de consulta, que es el aumento de peso. Doctor, Es decir, en enfermedad actual lo que hay que colocar es la semiografía del motivo de consulta. Si usted pone hinchazón del pie o de lo que fuere, en la enfermedad actual me tiene que semiografiar cómo es esa hinchazón. En el caso de que lo diga, desde dónde hasta dónde, si es en tobillo, si es hasta raíz de muslo. O sea, lo que el paciente refiera, obviamente, porque después las características de ese edema usted lo va a objetivar al examen físico. ¿Se entiende? Esas son las diferencias que quiero que ustedes aprendan a hacer en la historia clínica. No, ¿cómo, claro, doctor? Doc. ¿Podría repetir? A ver, Rodrigo, ¿Podría repetir? Que no lo entendí. que la importancia de ser ordenados en la historia clínica, a la hora de, digamos, hacerla bien, como los ítems que hablamos en la clase pasada. Es decir, primero, motivo de consulta. ¿Qué era? Lo que el paciente refería al motivo de la consulta. En este caso La es hinchazón de la los pies. hinchazón. Punto. Se terminó. Entonces aquí, cuando viene enfermedad actual, lo que tenemos que hacer es semiografiar ese motivo de consulta. En este caso, que me diga cómo es el edema, en el caso de que el paciente me diga. Ahí no se confundan con examen físico, que es las características del edema, que es frío, que es Doctor, caliente. ¿Me entienden? Ahí ese es otro tema. Eso es lo que no quiero que doctor. lleguen. Sí, Y ahí hay que poner también lo que refiere el paciente de que tiene eh, esta disminución de la sensibilidad plantar del pie, que se irradia hasta la mitad de la pantorrilla. ¿Eso claro. también? Eso, fíjate, es ya examen físico. ¿M? Porque esa, digamos, es un trastorno de la sensibilidad que tiene el paciente que lo están objetivando justamente al examen físico. Vamos a chequear Y bien. cuando dice que tiene una orina espumosa, yo relato ahí también enfermedad actual, ¿o no? Bueno, lo de la orina espumosa, vamos a ver, ya ahora voy a entrar al caso clínico para que todos hablemos el mismo idioma. Porque yo se los di así justamente desordenado para que pudieran ustedes mismos hacer la semiografía. Vamos a ver. No, claro, doctor, yo por eso le aclaré al principio que no lo había hecho ordenado paso a Claro. paso y Eso obviamente es lo hice perfecto. mal, pero fue como para ponerlo en orden más o menos, hacerme un mapa para el diagnóstico, pero sí lo debería haber puesto Está con el paso a paso perfecto. de la historia clínica. Esa es la idea justamente. Por eso yo se los voy a dar siempre antes que comencemos la clase para que ustedes lo vayan haciendo, que es así como se trabajaría en forma presencial. Yo les doy el caso, ustedes se juntan en grupos, lo arman entre ustedes. En este caso, bueno, no lo pueden hacer en forma grupal, pero sí lo pueden hacer en forma individual. Y lo tienen que armar entre ustedes así, según lo hablado, que era la clase pasada, que era el motivo de consulta. Fíjense, dice, eh, que consulta, o sea, que va al consultorio quejándose de hinchazón persistente de pies y tobillos. ¿Mm? Tanto que no puede ponerse sus zapatos. Fíjense que yo lo que les digo es que en la enfermedad actual es la semiografía del motivo de consulta. Es decir, cómo es, en este caso, la hinchazón. Fíjense que no me describe el paciente cómo es exactamente ese hinchazón, pero sí me da un dato muy importante, que es justamente que no puede ponerse sus zapatos. ¿Se entiende?
Eso es lo que el paciente refiere. Y eso sería la semiografía de esa hinchazón persistente de pie y tobillo. ¿Se entiende? Esa es la característica que el paciente me está dando. Porque esto es semiografía, esto es interrogatorio, es lo que el paciente me refiere. Después viene el examen físico, que es cuando ustedes lo revisan y objetivan qué características tiene ese edema. Si es frío, si es caliente, si deja godet, si no deja godet, cuántas cruces tiene de godet, porque no es lo mismo que tenga una cruz, que es apenas cuando el paciente, ¿se acuerdan lo que era el godet, no? Cuando dejaba la impronta, cuando uno, digamos, presiona el edema, es cuantificar esa impronta que se deja de acuerdo a las características del edema, sea leve, moderado o severo. Eso se lo cuantifica con una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces cuando realmente el edema es importante. Pero eso es examen físico. Eso lo van a hacer después cuando lleguen a la parte del examen físico. Ahora lo que ustedes están haciendo es el interrogatorio. Están preguntando, a ver, ¿qué te anduvo pasando? ¿Qué tenés? ¿Qué te trae la consulta? No, mire, doctor, vengo porque últimamente no me puedo colocar los zapatos porque es tanta la hinchazón que tengo de los pies que no me puedo calzar. Eso es muy importante, ese dato. ¿Qué sigue diciendo? Digo para que vamos interpretando juntos las características de lo que el paciente va refiriendo. Primero notó hace 2 o 3 meses una hinchazón leve de su tobillo y le pidió a una amiga unas pastillas diuréticas que parecieron ayudar, pero ahora se le han acabado. Como que algo inconcluso, eso que no significa nada prácticamente. También informa que ha aumentado de peso de 9 a 11 kilos en los últimos meses, a pesar de ejercitarse regularmente y tratar de hacer una dieta saludable. La pregunta es, que seguramente ustedes la deben estar haciendo, ¿el aumento de peso ustedes lo consideran un motivo de consulta o no? Porque ahí una de sus compañeras lo puso como que sí. Que se refiere a Yo sí lo consideraría un motivo de consulta. Usted lo pondría como motivo de consulta. Claro, porque ella refiere que hace ejercicio, tiene una dieta saludable y aún así sigue subiendo de peso. Bien. Pero como que eso no lo llevaría a él a consultar al médico el aumento del peso, sino la hinchazón solamente. Claro. Claro, yo difiero del compañero anterior porque a lo que fue a la paciente en realidad fue, por el motivo que fue por la hinchazón en los pies, que es persistente, en pies y en tobillos. Y después como que le comenta al médico que hace las dietas y todo eso, pero no baja de peso. Bien, Bárbara, muy bien. Bien la interpretación. Aquí, chicos, hay un ejemplo muy bueno para que puedan diferenciar ustedes de lo que es el motivo de consulta del enfermo con la anamnesis sistémica. Recuerdan que la anamnesis sistémica también era un interrogatorio que tenemos que hacer al paciente siguiendo un orden de aparato por aparato, cardiovascular, respiratorio, digestivo, sistema nervioso. Bueno, esto del aumento de peso tranquilamente pudiera ir en anamnesis sistémica. ¿Por qué? Porque es algo que el paciente lo trae ya desde hace un tiempo. Él dice que hace unos meses que viene. Entonces, ahí tranquilamente este aumento de peso pudieran ponerlo en anamnesis sistémica. ¿Por qué? Porque la anamnesis sistémica, todos los datos que se puedan recabar en ese interrogatorio de anamnesis sistémica, le sirve muchísimo como elemento para poder realizar un diagnóstico presuntivo. Porque como bien dice Rodrigo, tiene que llamar la atención, hace ejercicio regularmente, come bien, saludable, pero lo mismo aún así aumenta de peso. Eso tiene que llamar la atención. Entonces ahí
nosotros tenemos que ver cuáles son las causas que pueden aumentar el peso al paciente aún con una buena alimentación. Porque una cosa es que el paciente esté, digamos, subiendo de peso en kilos que tengan que ver con masa muscular, grasa, a que sea solo líquido. Esta paciente me da a entender que el aumento de peso que tiene es por su líquido, es por su retención de líquido que está teniendo y que es por su edema, no porque coma mucho o poco. ¿Se entiende? Alguien que presenta edemas, retención de líquido, por supuesto que va a aumentar de peso. Entonces lo que nosotros tenemos que plantear es empezar a preguntarnos, porque en eso consiste justamente la historia clínica, es por qué está teniendo edemas esta paciente. Porque recuerden, edemas pueden ser de causa vascular, pueden ser de causas hepáticas, pueden ser de causas renales, el edema puede ser de causa cardíaca, el edema puede ser por hipoproteinemia o hipoalbuminemia. O sea, tengo cientos de causas, pero yo tengo que centrarme en esta paciente, en preguntarme, ¿por qué tendrá edema esta paciente? A ver, sigamos. Entonces, ya de entrada, cuando ustedes hagan esa historia clínica así, ustedes van a decir, bueno, a ver, sigamos preguntando, a ver qué más puedo recabar. ¿Se entiende cómo lo vamos haciendo en forma virtual, pero a su vez lo tratamos de hacer como si fuese, digamos, real? Bueno, eso es lo que quiero, que ustedes hagan eso con los casos clínicos que vamos a ver en los seminarios. Entonces ahora, ¿qué tengo que saber? ¿Qué me dice el caso clínico? Tampoco vamos a inventar. Vamos a hacer en base a lo que diga el caso, nada más. No vamos a poner algo que no esté. Por ejemplo, ¿qué más me está diciendo? Que el aumento del peso en los últimos meses, a pesar de ejercitarse regularmente y que hacer una dieta saludable. Y ahí viene y dice la historia médica es significativa porque tienes diabetes tipo 2, por lo que tomas sulfonilureas. Ahí también me gustaría saber qué medicación toma, porque hay ciertas drogas que también me pueden producir edemas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los IECA, por ejemplo, producen edema maleolar. Muy bien, perfecto. ¿Qué otro más, chicos? Porque muchas veces los pacientes me consultan por edema en el consultorio y vos estás pensando que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene una insuficiencia renal, que tiene una insuficiencia hepática con hipoalbuminemia y nunca preguntaste qué medicación toma. Entonces ahí tengan ojo, porque muchas veces los pacientes son hipertensos y toman, por ejemplo, bloqueantes cálcicos como amlodipina, y la amlodipina, uno de los efectos adversos más frecuentes es que produzca edemas en miembros inferiores. Inclusive yo he visto edemas en miembros inferiores de estos pacientes que consumen amlodipina que no se pueden calzar los zapatos, tal cual como lo dice esta paciente. Pero bueno, no quiero decir que en esta paciente sea la amlodipina la que le esté produciendo el edema, pero ténganlo en cuenta para que puedan indagar también al respecto. ¿Qué más dice? A ver. Toma sulfonilurea, no ve un médico ni monitorea la glucosa en sangre en su casa. ¿Por qué es importante eso? A ver, para que vamos interpretando, chicos. Porque la diabetes puede evolucionar también a una insuficiencia renal, por ejemplo. Bien, muy bien. Si está mal controlada. Perfecto. Complicaciones macro y microvasculares. Bien, muy bien. ¿Y eso qué le estaría generando? ¿Cuál sería la explicación fisiopatológica? Estaría generando el problema de la sensibilidad en la pierna, ¿no? La disminución de la sensibilidad. Bueno, eso ya vamos a llegar claramente, pero digo referido al edema. ¿Cómo relaciona su diabetes con el edema?
Por Por la la pérdida de disminución proteínas, de profe. proteína, si puede tener insuficiencia renal. Bien, ¿y por qué pierde proteínas? Puede ser que porque al perder glucosa se empiezan a romper los glomérulos y ahí empieza a perder las proteínas. No, Empiezan a sufrir daño los podocitos. no. Daña el glomérulo y ahí no hace el funcionamiento normal. ¿Qué parte se daña del glomérulo? Disminuye la circulación que pasa los túbulos, puede ser. No, La membrana del glomérulo no se rompe. la membrana basal glomerular. Esa es la respuesta. Se afecta la membrana basal glomerular, se afecta, digamos, el glomérulo. ¿Por qué? Porque estos pacientes, chicos, recuerden, lo que les produce es una glomeruloesclerosis. Ese sería desde el punto de vista fisiopatológico, más de trato. Pero es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo una glomeruloesclerosis o tengo afectada la membrana basal del glomérulo, y lo primero que va a pasar con ese Profe, paciente, disculpe, no se podría acercar más al micrófono porque se le escucha muy bajito. el resto ahí, ¿me escucha mejor? Veníamos bien con el volumen, muy raro. No, Doc, se lo escucha muy bajito. ¿Ahí mejor? Ahí está mucho mejor. Sí, Ahora sí. Doc. ¿O ahí? Ahí Sí. está, ahí está de mejor. 10, profe. Ahí está mejor. Ahí Bien. no se tiene que mover. Bueno, ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, lo que decíamos que esto es muy importante que vayan haciendo este razonamiento, porque ustedes cuando hacen la historia clínica ya van haciendo el razonamiento del caso, con el solo hecho de saber por qué consulta y con el hecho de saber qué antecedentes tiene. Ya inmediatamente tiene que aparecer una impresión diagnóstica. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo que un paciente de 50 y pico de años me consulta por edemas, por hinchazón, y que me dice en 2 minutos que tiene antecedente de diabetes y que no se la controla, inmediatamente tengo que relacionar el edema con su diabetes mal controlada. E inmediatamente tengo que hacer el razonamiento de cómo y por qué sucede eso. Entonces, de esa manera los va a hacer ir a estudiar a ustedes el mecanismo fisiopatológico del edema en la nefropatía diabética. Entonces, eso, ¿qué va a pasar? Ah, listo, pierde proteínas por orina. ¿Por qué pierde proteínas por orina? Porque así va a ser el examen de medicina interna 2, preguntando todo por qué. Porque eso me está diciendo que ustedes están entendiendo la materia, que ustedes están comprendiendo lo que están hablando y están comprendiendo el porqué de los signos y síntomas del paciente. Esa es la mejor forma de estudiar medicina interna, chicos. Preguntándose por qué. El por qué y el por qué y el por qué. ¿Por qué el edema? Una cosa que tenga un paciente con edemas porque tiene una insuficiencia cardíaca con cardiopatía isquémica, con 3 infartos previos, con colocación de stent, a que sea una paciente diabética que no controla sus glucemias. Son dos cosas distintas. La fisiopatología es distinta. Y si ustedes comprenden el porqué ese que les voy a decir durante todo el año, que les voy a insistir, es la única forma inclusive de que puedan entender el tratamiento, chicos. Porque si ustedes no entienden la fisiopatología, no van a comprender jamás el tratamiento. Capaz que lo aprenden de memoria, capaz que lo aprenden para poder aprobar, o no sé, pero no lo van a comprender. Y si no lo comprenden, se lo van a olvidar. Y en el examen van a patinar, como quien dice. Entonces, es el momento en que
ustedes en esta instancia de la carrera tienen que preguntarse por qué. Y eso les va a hacer estudiar. Mecanismo fisiopatológico del edema, la nefropatía diabética que pierde proteína, esto genera proteinuria, esto genera hipoalbuminemia y esto a su vez genera disminución de presión oncótica con aumento de presión hidrostática. Se acabó. Respuesta para el 10. Pero bueno, esa es la forma de que tenemos que hacer el razonamiento de cada uno de los síntomas que el paciente va padeciendo. Bien, entonces, dice que niega disuria y polaquiuria. Fíjense que muchas veces les voy a dar así síntomas negativos que se llaman, es decir, lo que no tiene, para que ustedes justamente puedan hacer el razonamiento y descartar otras cosas. Por eso, fíjense, ¿qué quiere decir con que les digo que no tiene disuria, que no tiene polaquiuria, pero que dice que su orina es espumosa? Ese dato, a ver, ¿por qué les parece importante? ¿Qué descartarían y qué sospecharían? Porque ahí tienen datos negativos, como que no tiene, que entonces ¿qué descartarían? Pero tiene un dato muy importante, como positivo, que en este caso que es la orina espumosa, que los haría sospechar en otra cosa inclusive. ¿Qué piensan al respecto? Podemos descartar infección urinaria. Bien, muy bien, Cecilia. Podrías descartar infección urinaria. ¿Y la orina espumosa? Insuficiencia renal, proteinuria. Bien, proteinuria. Ojo con eso. No es sinónimo de insuficiencia renal. ¿Se entiende? Ojo. Que el paciente tenga proteinuria no significa que tenga una falla renal. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del riñón se mide con urea y creatinina. Y yo no tengo aquí todavía urea y creatinina. Sí sé que tengo un paciente que está edematizada, que probablemente esté perdiendo proteína y que probablemente esté hipoalbuminémica. Pero todavía no sé si tiene falla renal. Porque eso me lo va a decir. Y fíjense cómo que es lo que hablábamos la clase pasada, donde hablábamos de que a medida que vayamos comprendiendo el caso, escuchen bien, a medida que vamos comprendiendo el caso, en forma automática me va a salir pedirle los estudios complementarios. Entonces, si yo estoy haciendo el razonamiento de que es una paciente que probablemente esté hipoalbuminémica, ¿qué le van a pedir en sangre? Creatinina, Función hepática, doc. función renal, No. Cecilia, ojo. ¿Por qué función hepática? ¿Qué tiene que ver la función del hígado con la nefropatía diabética? función renal, doc, RIN, creatinina. Función renal, sí. Urea y creatinina. Muy bien. ¿Qué más? Albúmina. Albúmina. Capaz que con eso te confundiste, Cecilia, vos, que arreglamos albúmina con hígado. No está mal. Pero no, son dos cosas distintas. Digamos, acá hígado no tiene nada que ver, probablemente. Sí, riñón. Y si está involucrado el riñón, sí o sí debo pedir urea creatinina y sí o sí debo pedir albúmina porque quiero saber si está hipoalbuminémica. Yo para hacer el diagnóstico de hipoalbuminemia tengo que saber si la albúmina está por debajo de 3,5. ¿Se entiende? Entonces, Claro, doc. Yo pensé en pedir función hepática por el tema de que tampoco quería todo renal, quiero saber cómo está el hígado también. O sea, que una diabetes no controlada, todo eso puede ser que también tenga un hígado graso que esté entrando a cirrosis. Entonces quería saber cómo estaba el funcionamiento del hígado. bueno, eso es una justificación por el lado del hígado graso. ¿Entiende? Es decir, por ese lado está bien, pero por el lado de la nefropatía diabética no, porque son dos cosas distintas. ¿Se entiende?
Digo para no empezar a hacernos una ensalada de pedir cosas, las dudas y de decir, che, bueno, a ver, veamos, no. Siempre la mejor forma de pedir los estudios complementarios, de realizar un buen plan diagnóstico, es justificando cada uno de los estudios complementarios que vamos solicitando. Es decir, ahora, si vos me decís que, bueno, que es una paciente que consume mucho alcohol diariamente, que tiene el antecedente de una hepatitis C diagnosticada hace unos años, y que esa cronicidad la pudiera llevar a un grado de afectación hepática, ahí sí se justificaría una función hepática. ¿Entiendes? Pero en este caso, puntualmente no, porque me tengo que centrar sobre todo en la parte renal. Entonces, urea, creatinina, albúmina, hemograma, el hemograma. ¿Por qué le interesaría el hemograma en este paciente? Romano creo que tiene abierto el micrófono y lo está tapando un poco usted. Romano, ¿está ahí usted? Disculpa, se me cayó el cel. Ah, bien, perfecto. Ahí escuchan bien, ¿no? El resto, ahí estamos. Bien, perfecto. ¿Estamos, Ceci, querida? ¿Vamos bien? Sí, Doc. Genial. Y la orina espumosa, chicos, eso es característica de la proteinuria. Un paciente que orine con espuma es porque probablemente esté padeciendo proteinuria. Entonces, fíjense cómo ahí ustedes preparan otro estudio complementario para solicitar, en este caso, proteínas en orina u orina completa. No tiene fiebre, eso descartaría una infección, como estábamos pensando. Dolor en articulaciones, erupciones en la piel o síntomas de glomerulonefritis aguda. Eso es muy importante para descartar qué patología. Esa última parte, digamos. ¿Puede ser Lupus, una glomerulonefritis diabética para descartar eso? No, la No. diabética es la que está sospechando que tiene. ¿Cómo, doctor, perdón? Claro, ¿qué descartarías con ese dato que te acabo de dar ahí de las erupciones, de la glomerulonefritis? Lupus, profe. Descartaría Claro, autoinmune. que sea algún tipo de glomerulonefritis de origen autoinmune, chicos. Recuerden que las glomerulonefritis tienen su origen autoinmune por el depósito de inmunocomplejos. Y una de ellas es la glomerulonefritis lúpica, que muchas veces se presenta con lesiones en la piel, con erupciones, con dolores articulares, cuando se asocia inclusive con algún tipo de artritis, en este caso de artritis reumatoidea. Entonces, todas estas enfermedades autoinmunes muchas veces se interrelacionan entre sí y pueden padecer síntomas de distintos tipos, digamos, de acuerdo a las asociaciones. Artritis reumatoidea se relaciona muchísimo con lupus, con Sjögren, con enfermedad de Berger, con enfermedad por depósito de inmunoglobulina A, con enfermedades como la púrpura de Sjögren-Enoch, que también puede provocar una glomerulonefritis, pero el paciente va a tener en este caso dolor abdominal, erupciones, etcétera, etcétera. Fíjense cómo por eso es que se descarta, en este caso, ese tipo de afectación. Por eso son importantes muchas veces los datos negativos, o sea, los que no tiene el paciente. Y hasta acá, fíjense, hemos terminado todo lo que sea interrogatorio. No hay que poner nada más porque no dice nada más. ¿Estamos? Y ya viene lo que es la parte de examen físico. Entonces hasta acá, fíjense, en el caso clínico, que es lo que quiero que hagan ustedes, cada uno de ustedes en sus respectivos domicilios, que ya empiecen a interpretar el caso. O sea, ustedes lo comienzan a interpretar
con el solo hecho de la anamnesis. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Una paciente que probablemente sea diabética mal controlada con complicaciones crónicas de su diabetes. Una de ellas es la nefropatía diabética, que probablemente le esté generando proteinuria y que probablemente eso le genere hipoaluminemia y que probablemente eso le disminuya la presión oncótica y aumente la presión aerostática y eso le genera edema a la paciente. Hasta aquí es eso. Entonces, cuando ustedes se encuentran con una paciente con estas características, ya dentro de poco que sean médicos, ustedes al examen físico van a ir a buscar específicamente lo que ustedes están sospechando. Cosa que no sea un examen físico al voleo. Es decir, a ver qué, por las dudas, póngase de espaldas, venga que le voy a revisar el pulmón, venga que le voy a hacer una maniobra acá para ver cómo está su abdomen, su hígado. No. Acá ya es todo más específico. Entonces ustedes al examen físico van a ir a buscar los trastornos de la sensibilidad, como dijo Rodrigo, como dijo acá después el paciente, el caso clínico. Pero en sentido figurativo, en sentido haciéndonos cuenta que es un paciente real, ustedes tienen que ir a buscar ese trastorno de la sensibilidad. Ustedes tienen que ir a buscar que este paciente tenga un trastorno en su visión, porque ustedes tienen que sospechar que si ya tiene una nefropatía, probablemente tenga una retinopatía diabética. Entonces ustedes tienen que ir a ver con qué fundamentalmente, haciéndole un fondo de ojo. Si yo sospecho una retinopatía diabética en un paciente, la única manera de saberlo es haciéndole un fondo de ojo. Por eso existen los grados de retinopatía diabética de un paciente diabético. ¿Tiene afectada la sensibilidad superficial y profunda? Perfecto. Podemos decir que tiene una neuropatía diabética. ¿Tiene algún grado de retinopatía diabética? Perfecto. Podemos decir que tiene el paciente una retinopatía diabética. Y lo otro que me queda por estudiar es el tema de su edema, que yo tranquilamente puedo poner otra impresión diagnóstica. ¿Cuál es? A ver, que alguien de ustedes me lo pueda decir. Doctor, ¿Sí? puede ser que tenga una angiopatía diabética. Claro, claro que sí. ¿Y eso cómo se va a manifestar? Por la disminución de la sensibilidad en la pierna del... Eso es neuropatía. ¿Puede tener una trombosis también? Puede tenerlo, pero es menos frecuente. Pero es poco probable porque dice que es bilateral, que en las dos piernas hay tener una trombosis bilateral es poco probable. Una cosa es que tenga una trombosis y otra cosa es, chicos, que el paciente tenga... Ya vamos a explicar lo de la trombosis. Digamos, se puede dar, pero ya vamos a explicar el mecanismo por el cual se puede dar. Hay otras cosas que pueden aparecer en un paciente con complicaciones crónicas de su diabetes, que ¿cuáles son? Los daños micro y macrovasculares. ¿Cómo se pueden traducir esos daños micro y macrovasculares en un paciente diabético? Puede ser que tenga las extremidades frías, la piel seca y aparición de úlceras espontáneas. Bien, Luciano, muy bien. Entonces, fíjate cómo vos vas a ir a buscar eso en el paciente. Vos le vas a revisar los pies. Vas a ver si tiene mal perforante plantar el paciente. Y vas fundamentalmente a palpar los pulsos al paciente. Le vas a palpar el pulso pedio, le vas a palpar el pulso popliteo, el tibial, el femoral, y vas a ver cómo están esos pulsos. Si vos te encontrás con que la extremidad está fría, edematizada, que el pulso está disminuido y probablemente el paciente tenga una arteriopatía periférica, también relacionado como daño macrovascular. Y hay otra manifestación vascular en el paciente que también lo tienen que investigar. ¿Cuál sería?
La cardíaca. La cardíaca, bien. ¿Y qué va a manifestar? ¿Y cómo? Insuficiencia cardíaca. ¿Cómo sería? Y sería porque como tiene una arteriosclerosis periférica, esto puede aumentar la resistencia periférica y empezar a desarrollar una hipertrofia del corazón. Ahí ya tendría o sea, signos de que está desarrollando una insuficiencia cardíaca, ¿o no? Rebuscada, pero hay otra respuesta. Porque ahí es cierto, vos me estás explicando ya cuando tiene la insuficiencia cardíaca el paciente. Perfecto. Pero ¿qué lo lleva al paciente a una insuficiencia cardíaca? ¿Cuál sería la explicación de que un paciente diabético con complicaciones crónicas pudiera desarrollar insuficiencia cardíaca? ¿Cuál sería la principal causa? ¿No puede ser por una hipertensión? No, porque Un infarto. ahí me gusta más, ahí me gusta más. Claro, chicos, recuerden que una de los daños micro y macrovasculares de los pacientes diabéticos es la afectación coronaria. Y si se afecta el árbol coronario, el paciente padece cardiopatía isquémica. Y si el paciente padece cardiopatía isquémica, tiene riesgo de infarto agudo de miocardio. Entonces, eso es importante porque ustedes van a ir a buscar, chicos. Entonces, ¿qué le van a solicitar al paciente? Un electrocardiograma. Claro, un electro mínimo para alargar. Un ecodoppler. Recuerden, sí, también, recuerden que los pacientes diabéticos tienen infartos silentes, no sienten cuando se están infartando. Y eso Doc. también es por su neuropatía. Y para ver el tema de la angiopatía, ¿se le puede pedir una angiografía, por ejemplo? Exacto. ¿Cómo se llama ese estudio? Angiografía. No. Cinecoronariografía. Ajá. ¿Ok? Cinecoronariografía. Porque si vos tenés un paciente, es decir, eso es lo que le llaman los cardiólogos a estudiarlo a un paciente. Eso, estos pacientes diabéticos mal controlados, con daños crónicos, como la nefropatía diabética, la retinopatía y la neuropatía, si este paciente no tiene síntomas cardíacos, dolor de pecho, una angina estable, hay que estudiarlo igual. ¿Saben por qué? Porque a los pacientes diabéticos mal controlados se los considera enfermos cardiovasculares. ¿Se escuchó? Enfermos cardiovasculares. Entonces imagínate si no le va a estudiar su árbol coronario. Largas con un electro y de acuerdo a lo que me dé ese electro, vamos a intensificar los estudios o no, es decir, o pedir un sino coronario o una cámara gamma, pero todo relacionado con la cardiopatía isquémica, chicos. ¿Por qué? Porque estos pacientes se pueden estar infartando o pueden estar tapados en sus coronarias y no saberlo, porque no manifiesta síntomas. Distinto es un paciente no diabético que hace los infartos, que hace el dolor de pecho, que es tabaquista, que es dislipémico, que es sedentario, que es hipertenso. Y ese paciente es más fácil, porque se unen los factores de riesgo. Entonces ese sí, por supuesto, es también candidato a una cinecoronariografía. Pero no olviden que el paciente diabético no controlado, con daños crónicos, como retinopatía, neuropatía, retinopatía, deben estudiar su parte vascular coronaria. ¿Clarito, chicos, eso? Sí, doctor. Sí. Bien, entonces fíjense cómo ustedes van armando de a poco su plan diagnóstico. Están armando, digamos, lo que ustedes solicitarían al paciente en forma ordenada y justificando cada uno de los estudios complementarios. Y no hacen una ensalada de pedir esto o aquello, para acá, para allá, y cuando en realidad
se terminan mareando. Esta es la mejor forma, chicos, de ir justificando cada uno de los estudios complementarios. Entonces ahí yo puedo preguntar, ¿por qué le pedís una cinecoronariografía? Por esto y por esto. ¿Por qué le pedís un ecocardiograma al paciente? Por esto y por esto. ¿Por qué un electrocardiograma? ¿Todos los pacientes van a pedir electrocardiograma? No, porque es un paciente que es diabético, mal controlado, donde puede tener daño micro y macrovascular con afectación coronaria. Punto. Y el electro, chicos, les puede dar muchísimas, así como da dudas, también certezas. Porque si en el electro, por ejemplo, me da que tiene ondas Q de B1 a B4, ¿qué significa? Que ya tuve un infarto. Bien. De necrosis, marcado de necrosis. Exacto, que ya tuvo un infarto. Y que el infarto lo tuvo en la cara anteroseptal. Con mayor razón, ese paciente, primero un eco. ¿Por qué, chicos? Porque el ecocardio, ahí lo que me va a decir es cuál es su fracción de eyección y si esa zona que se infartó me va a decir si está con acinesia o hipocinesia del septum. Eso me lo va a decir el ecocardiograma. Eso, chicos, recuerden, es muy importante por el tema de el tratamiento que va a recibir. Porque recuerden que, por ejemplo, el uso de IECA en estos pacientes sería de mucho beneficio. ¿Por qué? Porque el IECA evita el remodelado por infarto agudo de miocardio y a su vez también actuaría como antiproteinúrico para evitar que el paciente siga perdiendo proteínas por orina. ¿Se entiende? ¿Ven por qué les digo de la importancia de comprender la fisiopatología de toda medicina interna? El tratamiento, así como está saliendo solo todo lo que le están solicitando al paciente, también va a salir solo el tratamiento que le van a hacer al paciente o que el tratamiento que le harían al paciente. Ustedes lo van a pensar. Entonces el examen, cuando uno les pregunta, lo van a razonar. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes razonen, que interpreten el caso. Si ustedes lo interpretan al caso clínico, yo les aseguro que esto va a ser como un cuentito. Ustedes me lo van a contar de la mejor manera y me lo van a resolver de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ustedes lo están razonando, lo están pensando. Bueno, este ejercicio que yo le hago en los seminarios va a ser para eso, para que ustedes puedan aprender, para que puedan razonar e interpretar un caso clínico. De aquí a lo que queda hasta recibirse, chicos, es todo interpretación. ¿Cómo me van a interpretar el caso? ¿Cómo me van a justificar cada una de las impresiones diagnósticas? Así va a ser. Y todo van a ver y se van a acordar a fin de año, el año que viene, cuando estén rotando, que todo se va a hacer más fácil. Ojalá que así sea. Bien, entonces, nefropatía, retinopatía, daño macro y microvascular, probablemente. Y miren lo que dice, que se le ha hecho un fondo de ojo. Tiene edema periorbital, tiene exudados múltiples y espesos y hemorragias en el examen fundoscópico. Eso está indicando que el paciente tiene una retinopatía grado 3-4 en el fondo de ojo. Y tiene, escuchen bien, edema. ¿Ven lo que le decía ahí del edema? Que una cosa era lo que el paciente me decía. Rodrigo, ¿se acuerda lo que le decía a usted cuando le explicaba? Una cosa era el edema que el paciente me refería, en este caso que no se podía poner los zapatos, y otra cosa lo que usted objetivaba de ese edema al examen físico. Acá lo tiene. Aquí lo tiene. Miren lo que dice. Tiene edema con signo de Godet en manos, pies y piernas. ¿Eso qué significa? Que tiene retención de líquido, digo. Bien, que está con el edema realmente, pero que está en más de 2 sectores del cuerpo. Doc, ¿puede decir que sea una nasarca? Claro, muy bien.
Muy bien, Cecilia, exacto. Prácticamente ¿Y eso qué significa, Ceci? Que tengan asarca. Que tenga líquido en los tejidos, tanto en todo el cuerpo y más que nada periorbital, que es el identificativo de insuficiencia renal. ¿Eso qué te hace sospechar? Que hay un problema a nivel renal, no cardíaco. ¿Cómo se llama? Ay, ¿Nefropatía no. diabética? Sí, pero O ese es el origen. Síndrome nefrótico. Acto, Araceli, excelente. Síndrome nefrótico, excelente. En realidad, fíjense, es una impresión diagnóstica. O sea, ustedes lo están sospechando. Entonces ustedes, al estar... Primero, ¿por qué viene? ¿Por qué hablamos de síndrome nefrótico? Porque tiene anasarca. Y el síndrome nefrótico, una de las características es que el edema es generalizado. Recuerden, era una de las diferencias que había con el síndrome nefrítico, donde el edema era localizado. Era más importante la hematuria y la hipertensión en el síndrome nefrítico que la proteinuria, propiamente dicho, con hipoaluminemia que ocurre en el nefrótico. En el nefrótico lo más importante, chicos, es la proteinuria que tiene. ¿Qué características tenía la proteinuria en el síndrome nefrótico? A ver, o le doy vuelta a la pregunta. ¿Cómo? Porque hasta aquí, fíjense, Araceli me dio una impresión diagnóstica. O le pregunto a Araceli nuevamente. ¿Vos me podés decir que ya tiene un síndrome nefrótico el paciente? ¿O no? ¿Qué opinas, Ara? Y para mí sí, porque tiene la anasarca, o sea, el edema, la proteinuria, por la orina espumosa. Bien, todos datos que a vos te hacen sospechar en que pudiera ser un síndrome nefrótico. Pero ¿cómo haces el diagnóstico definitivo del síndrome nefrótico? No es con esos datos. Hay que Para mí cuantificar tiene la proteinuria. Tengo que pedir orina desde 24 horas. El Claro, clearance, para claro, ver si tem proteína en sangre, la orina. claro. Esas dos cosas fundamentalmente. Que ustedes me tienen que cuantificar la proteinuria. ¿Cómo se cuantifica? Con un estudio que se llama orina de 24 horas. Es decir, el paciente, esto es importante porque ustedes le tienen que enseñar al paciente cómo va a recolectar. Es decir, el paciente es quien debiera recolectar. Salvo que esté internado con sonda, el paciente donde ustedes lo hacen al control. Pero si el paciente es ambulatorio, porque muchas veces no se internan los pacientes, estos pacientes así, ¿por qué? Porque son complicaciones crónicas. Distinto cuando el paciente tiene una complicación aguda de su diabetes, donde ahí sí se interna, y hace una cetoacidosis, un coma hipermolar no cetósico, etcétera, etcétera. Pero muchas veces estas complicaciones crónicas se los maneja ambulatorio y por supuesto que se le indica cómo se va a recolectar la muestra y se le indica que tiene que juntar durante las 24 horas la orina. Empieza a las 6 de la mañana del día jueves hasta las 6 de la mañana del día viernes. Y ahí la lleva a analizar. Pero ¿cómo? Te preguntan muchas veces, llevo lo que sea, así junto una botella, 2 botellas, 3 botellas, lo que sea. La juntan y la llevan a analizar. ¿Y cuál sería el diagnóstico final? ¿De qué manera? Esa cuantificación. Y la proteinuria aumentada, ¿Cuánto? Acuérdate que cuantificás. ¿Cuánto? más de 3,5. Claro, claro. Más de 3,5 gramos en 24 horas. Estamos en condiciones de hacer el diagnóstico de síndrome nefrótico. Importante que sepan ese valor, porque en el examen por ahí me dicen 350 gramos. ¿Cómo? No.
3,5 gramos. Muchos 350 miligramos. No, 3,5 gramos. ¿Está clarito? Porque después vienen las confusiones. Ese es el principal criterio. Proteinuria de 24 horas de más de 3,5 gramos significa que el paciente tiene un síndrome nefrótico. Con sello, nombre y apellido. Y no, escuchen bien, y no significa que tenga una insuficiencia renal, que muchas veces confunden eso. El síndrome nefrótico no siempre tiene insuficiencia renal. No siempre. Es decir, puede ocurrir, pero eso ustedes lo van a medir con urea y creatinina. Si la urea me eleva más al doble normal y la creatinina, o por supuesto también, de hecho más importante la creatinina que la urea para medir el funcionamiento renal. En realidad, el clearance de creatinina. Esos 3 marcadores, chicos, sí o sí, deberían estar en estos pacientes. ¿Ok? Así que bueno, entonces fíjense cómo me han pedido función renal. Le pregunté el tema del hemograma. ¿Por qué era importante el hemograma en este paciente? A ver si alguien... Por la hipoalbuminemia. Ver triglicerídeos, colesterol, por el factor de risco cardiovascular. Claro, pero una cosa es, chicos, una cosa es pedir hemograma y otra cosa es pedir todo lo que ustedes me están diciendo. O sea, ¿cuál es la respuesta, digamos, por la cual pedirían el hemograma? Para ver si está anémico, Bien, ¿y por qué podría estar anémico, Macarena? porque la disfunción que tiene puede llevar a que esté disminuida la renina. ¿Y qué tiene que ver la renina con la anemia? ¿Puede ser la eritropoyetina, ¿no? Ahí me Eso, gusta perdón, la más. eritropoyetina. Me confundí. Ahí está. Ahí me gusta más. Bien. Ahí me gusta más. ¿Ven cómo van relacionando? ¿Ven cómo van relacionando? Claro, porque la eritropoyetina, si el paciente está en falla renal, no va a fabricar eritropoyetina, por ende el paciente va a ser anémico. Y eso ocurre habitualmente en los pacientes renales crónicos. Es decir, es la característica de la insuficiencia renal crónica. Que el paciente esté anémico por déficit de eritropoyetina. Entonces, ahí está la explicación de por qué podría estar anémico un paciente y por qué solicitan hemograma a un paciente con estas características. Por supuesto, lo que dijiste ahí, no sé quién dijo, de los alumnos, el tema del lipidograma, colesterol total, que también tiene hiperlipemia, hiperlipiduria, tienen los pacientes hipertrigliceridemia, todo como factor de riesgos cardiovasculares, por supuesto que hay que solicitarlos. Y ahí la explicación de por qué el paciente pudiera tener una trombosis, que alguien lo dijo por ahí, pero por este lado, como complicación del nefrótico, porque recuerden que una de las complicaciones del síndrome nefrótico es que pueda tener trombosis de cualquier tipo. Trombosis de la retina, una trombosis pulmonar, una trombosis venosa profunda, cualquier tipo de trombosis, porque el síndrome nefrótico, una de las características o una de las complicaciones justamente es eso. Así que ahí está la explicación, de alguien lo dijo cuando iniciamos, pues bueno, no era por el lado de que los diabéticos hacen trombosis, no, era por el lado de que el paciente diabético con nefropatía diabética y síndrome nefrótico puede complicarse con algún tipo de trombosis. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Bien. ¿Qué más dice como dato para terminar? Que bueno, que el corazón está regular, sin soplos, que el tórax está normal, que está disminuida la sensación al tacto leve en sus pies y pantorrilla. Eso claramente nos indica que es una neuropatía diabética.
y que tiene una tira reactiva de orina obtenida en el consultorio que muestra 2 cruces de glucosa, 3 de proteína, esterasa leucocitada, anitasis y sangre negativa. ¿Ven? ¿Ven lo que le digo de los datos negativos? Ahí me dice que da sangre negativa porque justamente me tiro más para el nefrótico que para el nefrítico. ¿Ven los datos que yo le digo de por qué les doy los datos negativos? Bueno, para eso justamente, para descartar otra y confirmar, en este caso, el síndrome nefrótico. Y no un nefrítico, porque no tiene hematuria. Y ahí tienen, fíjense, eso de las cruces que informan las orinas. Eso también, digamos, es una medición más que todo cualitativa, que te está indicando que tiene presencia o no, pero que no te está diciendo cuánto. Pero muchas veces que ese dato te lo da específicamente la orina completa, chicos. Es muy importante que sepa diferenciar los distintos tipos de análisis de orina en los pacientes. Porque una cosa es un hemograma, un sedimento de orina, otra cosa es una orina completa y otra cosa es una orina de 24 horas. Son 3 estudios de orina totalmente diferentes. El sedimento de orina simplemente me dice cuántos leucocitos tiene, para ver en el caso de que un paciente pueda tener una leucocituria en el contexto de un paciente con infección urinaria. Y la orina completa ya me dice, como me dice la palabra, mucho más completa. Me dice si hay nitritos, si hay nitratos, si hay glucosa, si hay cetona, si hay hematíes, sangre, si hay los uratos amorfos, los critales, toda la presencia de acuerdo a que sea o no un paciente renal el que estén estudiando. Pero no cuantifica. Proteínas también me dice, pero no me dice cuánto, me dice cruces. Puede ser una cruz que muchas veces no tiene significancia. Cuando dice 2 o 3 ya es un poco más alarmante. Y cuando tiene 4 o más cruces, chico, le aseguro probablemente sea un nefrótico. No lo terminamos de diagnosticar como tal, pero porque lo tenemos que pedir la de 24 horas, pero ya es un estudio que me hace abrir los ojos y decir, che, tiene 4 cruces de proteína en orina completa. Entonces, ¿qué les va a hacer solicitar? La orina de 24 horas. ¿Se va entendiendo cómo vamos eligiendo los distintos estudios complementarios que vamos solicitando de acuerdo? Porque a mí lo que me hace pedir los estudios es el paciente. Esa es la mejor forma de sistematizarnos. El paciente es el que me habla, el que me dice, que me habla con su voz o me habla con su cuerpo, con los signos y síntomas. Eso va a hacer que puedan hacer ustedes un diagnóstico sindrómico. Y ese síndrome se va a deber a diferentes causas. Y ustedes se van a encargar de saber cuál es específicamente la causa. Acá nosotros estamos poniendo como diagnóstico un síndrome nefrótico. ¿Cuál es la causa probablemente que le esté generando un síndrome nefrótico? Ya lo dijimos, su nefropatía diabética. Excelente. Entonces nos centremos en estudiar desde ese punto de vista, la nefropatía diabética. Y no tan solo vamos a hacer hincapié cuando... Entonces ustedes fíjense, ¿qué hemos hecho ya como razonamiento del caso, chicos? Las impresiones diagnósticas, todo lo que hablamos, de cuáles son los diagnósticos presuntivos. Al lado van a ser el plan diagnóstico, que hemos ido hablando de cada uno de los estudios complementarios que le vamos solicitando y por qué de cada uno. Y para terminar, el plan terapéutico, es decir, cómo lo vamos a tratar al paciente de acuerdo a el diagnóstico definitivo. En este caso sería una nefropatía diabética con pérdida de proteínas. Que por supuesto el tratamiento va a depender del grado de afectación renal que tenga, que eso me lo va a decir la medición de urea y creatinina que pudiéramos medir al paciente. Porque imagínense que este paciente tenga urea más de 2 gramos, creatinina al triple de lo normal y una acidosis metabólica con disminución de bicarbonato por falla renal. Un paciente que tiene una indicación de diálisis. Por eso va a diferir el tratamiento de acuerdo a lo que ustedes vayan encontrando y diagnosticando.
Por eso le tienen que pedir un ionograma para ver cómo está su potasio, cómo está su sodio. Le tienen que pedir magnesio, fósforo, calcio, para ver todos los parámetros de renales. Porque, ¿qué tiene que ver el calcio con la falla renal? Pregunto, a ver cómo andan. ¿Qué piensan? ¿Quieres hablar, Bárbara? Active el micrófono. Creo que tiene que ver con la 1,25 de hidroxicolecalciferol. ¿Qué pasa con eso? Y no me acuerdo muy bien cómo era, pero era por el metabolismo que íbamos a tener en hueso y eso. Pero no. Está cerca, son de as. Bien. Te falta por ahí de ser un poco más específica. Por ejemplo, de saber que en el riñón, por ejemplo, digamos, se regula también que la paratormona, recuerden. Claro, sí. Ahí, por ese lado, digo. Entonces, muchas veces lo que se produce en estos pacientes es un hiperparatiroidismo secundario, y eso es lo que genera en estos pacientes un aumento de la resorción. ¿Se acuerdan de la resorción ósea? Que era cuando el paciente trataba de alguna manera de sacar el calcio, entonces lo sacaba del hueso para meterlo en la sangre. Entonces eso generaba al paciente lo que se llama una osteodistrofia renal, que genera fundamentalmente fracturas patológicas. El paciente lo bien que está, quiso mover en la cama, ¡pum!, se fracturó. Entonces, por eso digo que debiéramos dosar el calcio en el paciente, debiéramos ver la función renal del paciente y también ver sus gases en sangre del paciente, porque los gases en sangre es la única forma de ver el bicarbonato y el pH para ver si está o no en una acidosis metabólica, como complicación de su falla renal. Entonces son todos parámetros de medio interno, chicos, que lo tenemos que tener presentes, que lo tenemos que saber para poder justamente estudiarlo. Y en base a eso, insisto, para terminar, sería el diagnóstico definitivo, el tratamiento definitivo que va a tener el paciente de acuerdo a lo que hayan diagnosticado. ¿Se fue entendiendo lo que vamos hablando? Sí, Doc. Para hacerlo bien práctico, digamos, para que no sea tan teórico, les trato de ir explicando cada uno de, de las situaciones fisiopatológicas, siempre analizándolas desde el punto de vista clínico, no tanto desde el punto de vista fisiológico, sino que esta fisiopatología también intervenga en la parte clínica semiológica, que ese conjunto de signos y síntomas va a conformar el diagnóstico sindrómico, y en base a ese síndrome me van a salir las causas que ustedes se van a encargar de estudiarlas para poder tratarlas. ¿Estamos, chicos? Ya se van a poner en onda, ya se van a poner a tono con esta modalidad, que yo no sé si antes por ahí los que han sido mis alumnos el año pasado sí, pero algunos no, y ya se van a familiarizar, ¿ok? Pero vamos a trabajar así, les voy a enviar el casito clínico, lo van a ir leyendo, me van a hacer la historia clínica, y después quiero que hablen más ustedes que yo. ¿Estamos? Para que hagamos el razonamiento, porque les va a servir muchísimo, sobre todo para medicina interna 2. ¿Alguna pregunta? Doc, y en esta paciente, ¿qué se hace? ¿Se corrige primero la diabetes para poder mejorar y ahí después de eso vemos si le hacemos otro tratamiento o no? ¿O cómo se la trataría? Excelente. Es una paciente que ya al tener daños de órgano blanco, es una paciente que hay que insulinizar. Porque si es una paciente que venía con hipoglucemiantes orales, ya tiene daños crónicos. Y los daños crónicos tienen indicación de insulinizarla.
Por supuesto que se lo hará con insulina NPH, que se la va a calcular por kilo de peso por día, cuyo cálculo se hace de 0,3 o 0,1 a 0,4 por kilo de peso. Eso se va a dar la mitad a la mañana y la mitad a la tarde, y se va controlando sus glucemias diariamente. En realidad también una de las cosas que también tenemos que pedir a este paciente, como a todos los pacientes diabéticos, en el plan diagnóstico que nos estábamos olvidando, es la hemoglobina glicosilada, la insulinemia y el péptido C. ¿Por qué el péptido C? Porque el péptido C es una proinsulina que justamente me está indicando si va a ser pasible de tratamiento hipoglucemiante el paciente o no. Es decir, si le voy a dar un hipoglucemiante que estimule la secreción de insulina por parte del páncreas. Es decir, si el péptido C está disminuido, no me sirve de nada darle un hipoglucemiante que estimule la secreción, porque hace cuenta que el páncreas está una esponja que no prácticamente, digamos, vos lo estrujás y no sale nada. Bueno, es lo mismo, eso te está indicando cuando el péptido C está bajo. Significa que prácticamente no va a responder a hipoglucemiantes que estimulen la secreción o a las células beta, como por ejemplo las sulfonilureas, o ¿me entienden? O las biguanidas. Entonces eso es muy importante dosar para saber dónde estamos parados. Y la hemoglobina glicosilada me sirve para saber cómo viene el paciente con su diabetes, por lo menos en los últimos 3-4 meses atrás. Miren si no es importante eso, porque valores con más de 10 de hemoglobina glicosilada también es un criterio que debiéramos insulinizar al paciente. ¿Estamos, chicos? Es una muy buena pregunta, porque muchas veces la pregunta es: ¿qué hacemos entonces? ¿Le damos metformina o le ponemos insulina? No, hay que insulinizar. Y hoy en día se hace el tratamiento de combinar inclusive la metformina con insulina, sobre todo si el paciente es obeso o con índice de masa corporal más de 30. Profe, ¿y el síndrome nefrótico se va, desaparece cuando trata la diabetes, o hay que tratar los dos por igual? Bien, perfecto, buena pregunta también. El síndrome nefrótico, si ya el paciente está teniendo el síndrome nefrótico con realmente más de 3,5 gramos, se hacen dos cosas. Primero, tener en cuenta que todos los daños crónicos de la diabetes son dependientes de los niveles de glucosa, de glucemia. A mayor glucemia, mayores daños crónicos. Es decir, que a medida que usted controle su glucemia, eso va desapareciendo, por un lado. Y segundo, por supuesto, tiene su tratamiento específico. En este caso, el IECA actuaría como disminuyendo la proteinuria del paciente, y la dieta fundamentalmente del paciente, que va a ser, ¿no es cierto?, de 0,1 a 0,5 de proteínas kilo día. Eso es lo que va a ser, digamos, la relación de la cantidad de proteínas que va a tener que consumir diariamente el paciente. Y por supuesto la dieta que sea dirigida para diabéticos, en este caso, que se llama una dieta HH, que con pocos hidratos de carbono, bueno, y toda la dieta que tienen que seguir los pacientes diabéticos. Todo esto se une y se hace el tratamiento para la nefropatía diabética, que es tu pregunta, Sebastián. ¿Ok? Profe, pero en el caso de que se le daría un IECA a este paciente y supongamos que justo desarrolla el efecto adverso de tener tos y el edema retromadrigolar, ¿qué haríamos? Le das un ARA2, le das un losartán. ¿Se entiende? Bien también la pregunta. Muy bien. Doctor, la otra consulta, y para, por ejemplo, que en esta paciente que tiene anasarca, ¿no se le podría dar furosemida? O sea, ¿creería que se la interna y ahí se le da furosemida o no? Se le puede dar, Pero tendría que ser en dosis altas. Te explico esa parte. Como la por eso fíjese lo que le decía en la clase también, la importancia de comprender la fisiopatología, porque aquí la fisiopatología no es el sodio, lo del edema, que es lo que harías con la furosemida.
Acuérdate que la furosemida actúa en la bomba de sodio-potasio en el asa de Henle. Entonces vos evitarías, digamos, ese aumento de la presión hidrostática, que no estaría mal hacerla en este paciente, pero tiene su punto. Vos lo que debieras mejorar aquí, en el tratamiento, es su proteinuria, que es lo que le está generando la hipoalbuminemia. Y esto le está generando disminución de presión oncótica, y qué es lo que le genera el edema. ¿Se entiende? Por eso es que por ahí la furosemida se da en el edema que es generado por insuficiencia cardíaca. Es decir, en aquel que aumenta la precarga por aumento de presión hidrostática. Entonces ahí estaría bueno darle un diurético de asa, y estaría bueno darle, por ejemplo, una espironolactona, que es, por ejemplo, la que actúa a nivel, digamos, de inhibiendo la reabsorción de sodio y agua. Recuerden que eso era a nivel suprarrenal. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahí es, porque ¿qué pasaba en la insuficiencia cardíaca? Al disminuir el volumen minuto se activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este renina-angiotensina-aldosterona retiene agua y sodio. Entonces ahí actúa el antialdosterónico, en este caso la espironolactona, inhibiendo la reabsorción de agua y sodio. Es importante que es saber la fisiopatología para saber el tratamiento. Yo insisto con eso, ahí está todo, para que podamos diferenciar en este caso un edema de origen cardíaco con un edema de origen renal. El tratamiento es distinto. En la nefropatía diabética, el principal causante del edema es la hipoalbuminemia. Entonces mejoremos la albúmina, evitemos que la siga perdiendo y evitemos que siga bajando en nivel de sangre. ¿Se entiende, Bárbara? Perfecto, chicos. Muy bien las preguntas. ¿Otra? La única que me quedaría sería en el caso de hacerle un ionograma y que este salga alterado debido también al daño de los glomérulos. Si estos estuvieran dañados, ¿eso se va a resolver tratando también los niveles de glucemia y la proteinuria? Exactamente. A medida que usted vaya manejando su... Y eso lo va a ir vos chequeando con la hemoglobina glicosilada. Si vas disminuyendo su hemoglobina glicosilada, significa que el paciente está controlando su glucemia. Y por supuesto con los controles diarios de glucemia por tira en la casa. No, las medidas higiénico-dietéticas, chicos, del paciente son claves. Que salga a caminar 30 minutos por día, que baje de peso, que coma sano. Eso vale más que cualquier insulina. ¿Ok? Es lo mismo como el consumo de sodio en los pacientes hipertensos. De nada te sirve el mejor antihipertensivo si el paciente come más sal de lo permitido. No tiene sentido. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Así que por ahí contenerlo, ver que la familia lo contenga, y si le hace falta ayuda psicológica al paciente, profesional, también que lo haga. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes diabéticos? No aceptan la enfermedad, lamentablemente. Eso los lleva a no cuidarse, a comer cualquier cosa, a hacer desarreglos, y eso es lo que les genera complicación. Lamentablemente es así. Por eso la parte psicológica de estos pacientes es muy importante. Que ustedes son los que tienen que tactar eso, Por eso ustedes tienen que estar muy, digamos, de cerca en el paciente, ver con quién vive, cómo come, qué come. Todo eso tienen que ver ustedes. Para ver, no, sabe que este paciente necesita ayuda psicológica. Profesional. Porque no está aceptando la enfermedad, se está autodestruyendo, niega, tiene un sentimiento de negación. Todo eso lo lleva a complicarse. Muchos pacientes, chicos, se ponen insulina y no se las colocan. O sea, tienen indicada la insulina y no se las colocan. Eso también es una causa de descompensación. Y sobre todo de complicaciones agudas. Porque ya cuando se pone insulina es porque hay un déficit importante, y eso se trata con insulina, y eso es lo que te lleva muchas veces a complicarte con cetoacidosis o coma hiperosmolar. Muy bien, chicos, los voy dejando. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Cuídense y estudien mucho. Muchas gracias, Doc. Buen fin de. Buenas noches. Doc. Chao.